A ver, cuando se habla de inteligencia artificial, lo que se nos viene a la cabeza son algoritmos súper complejos, ¿verdad? Máquinas que aprenden solas. Pero, ¿y si la mayor parte del trabajo, el verdadero secreto del éxito, fuera algo, bueno, bastante menos glamuroso? Vamos a meternos de lleno en esto. Y para que se entienda bien por qué, vamos a empezar con un ejemplo que demuestra lo fácil, pero que muy fácil, que es dejarse engañar por las cifras. Fijaos, aquí tenemos una tabla de datos. A primera vista parece muy simple, ¿verdad? Solo son pares de números, una columna X y una columna Y. Si solo tuviéramos esto delante, ¿qué historia nos contaría? Pues seguramente pensaríamos que muestra una relación bastante predecible, ¿no es así? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Resulta que esta tabla es solo una de 4, y lo más increíble de todo es que los 4 conjuntos de datos comparten exactamente las mismas propiedades estadísticas clave. Hablamos de la misma media para X, la misma media para Y, e incluso la misma correlación, o sea que sobre el papel son prácticamente idénticos. Claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Si las estadísticas son las mismas, ¿significa que los datos nos están contando la misma historia? ¿Deberíamos asumir que representan lo mismo? Pues la respuesta es un no rotundo. Fijaos bien, en el momento en que los visualizamos, la historia cambia por completo. El primer conjunto, vale, es una línea casi perfecta, lo que esperábamos. Pero el segundo es una curva clarísima. El tercero es una línea recta, sí, pero con un único punto totalmente fuera de lugar, que lo distorsiona todo. Y el cuarto ya es una locura. Casi todos los puntos en una vertical, con un solo valor extremo que se carga toda la estadística. Y aquí está la idea central de todo esto. Tal como dice la fuente original, aunque estadísticamente parezcan iguales, la visualización te canta la verdad al instante. La lección es clara. No podemos fiarnos a ciegas de las estadísticas. Es que es fundamental. Hay que ver los datos. Bueno, pues este ejemplo es perfecto para ilustrar el tema principal de este análisis, todo ese enorme trabajo que hay detrás, oculto, y qué es lo que hace posible la inteligencia artificial. Normalmente lo que más se oye por ahí es Machine Learning, ¿a que sí? El modelado, esa es la punta del iceberg. Es la parte que mola, la que sale en todas partes. Pero la realidad del día a día de un científico de datos se parece mucho más a toda esa parte del iceberg que está bajo el agua. Mirad, este gráfico revela cómo se reparte el tiempo de verdad. Fijaos bien en los porcentajes. Cargar datos, limpiarlos, visualizarlos. Si sumamos solo eso, ya estamos por encima del 60% del trabajo. Y si encima le añadimos la selección del modelo, nos damos cuenta de que el modelado en sí, el Machine Learning que tenemos en mente, es solo una pequeña parte del pastel, apenas un 22%. Y con esto llegamos a la cifra clave, la cifra que da título a todo esto. Si sumamos todas esas tareas de preparación, nos plantamos en que aproximadamente el 80% del trabajo se hace antes de empezar a construir un solo modelo. Es una cantidad de trabajo de preparación inmensa. Vale, pero entonces, ¿en qué consiste exactamente ese 80%? Bueno, pues el primerísimo paso es entender el idioma fundamental en el que nos hablan los datos. Vamos a empezar por lo más básico de todo. Los datos nominales. Básicamente son etiquetas. Pensemos en el color del pelo. Rubio, moreno, pelirrojo. No hay un orden. No es que uno sea más que otro. Lo único que podemos hacer es comprobar si son iguales o diferentes. ¿Y ya está? Luego, subiendo un escalón, tenemos los datos ordinales. Aquí sí que hay un orden. Por ejemplo, la frecuencia con la que fuma una persona. Nunca, a veces, regularmente. Sabemos perfectamente que regularmente es más que a veces, pero no podemos decir cuánto más. La distancia entre nunca y a veces no tiene por qué ser la misma que entre a veces y regularmente. O sea, el orden importa, pero el hueco entre las categorías no es algo que podamos medir. Y finalmente llegamos a los datos numéricos. Estos sí que nos suenan a todos, ¿verdad? Son la edad, la altura, el precio de algo. Aquí sí, todas las operaciones matemáticas tienen sentido. Podemos calcular una edad media, podemos sumar, restar, podemos decir que un edificio es 10 veces más alto que otro sin problema. Vamos a verlo con un ejemplo práctico para que todo esto quede cristalino. En una tabla como esta, el ID de una persona es un identificador único, así que es un dato nominal. El género también es nominal. La edad, como acabamos de ver, es numérica. Y los hábitos de fumar, con categorías como a veces o mucho, pues son claramente ordinales. Y ojo, que este es un punto importantísimo y un error muy común. El hecho de que usemos números para codificar categorías no las convierta en numéricas. Por ejemplo, si a hombre le ponemos un 0 y a mujer un 1, sigue siendo un dato nominal. No tiene ningún sentido calcular el género medio y que nos dé 0,5, ¿verdad? Lo que importa es el significado que hay detrás, no el número que usamos para representarlo.
Muy bien. Una vez que ya entendemos qué tipo de datos tenemos entre manos, llega una de las tareas más importantes de toda esa fase de preparación, la limpieza de datos. Hay una frase en inglés que es un auténtico mantra en la ciencia de datos: junk in, junk out. Vamos, basura entra, basura sale. Y el significado es muy directo. Da igual lo bueno, lo increíblemente sofisticado que sea el algoritmo de inteligencia artificial, si lo alimentas con datos malos, con basura, los resultados que te va a dar van a ser basura. Es así de simple y así de fundamental. A ver, uno de los problemas más típicos son los valores que faltan. ¿Qué se hace cuando, por ejemplo, en una tabla falta la edad de alguien? Pues hay varias estrategias. La más simple, se ignora ese registro y listo. Otra opción, rellenar el hueco con un número fijo, por ejemplo un -1. Una un poco más avanzada, usar la media de edad de todos los demás. Y ya la más sofisticada de todas, intentar predecir esa edad que falta usando el resto de datos de esa persona. Claro que cada una de estas opciones tiene sus pros y sus contras. Ignorar el registro es muy fácil, pero ¿y si siempre faltan los datos del mismo tipo de gente? Por ejemplo, de la gente mayor. Pues sin querer, estaríamos metiendo un sesgo en el modelo. Usar la media está bien porque no perdemos datos, pero puede distorsionar la realidad, creando un pico artificial justo en la edad media. Al final, no hay una solución perfecta. Todo depende del problema y del contexto. Así que, como estamos viendo, al final todo este trabajo de preparación, de entender los datos, de limpiarlos, de visualizarlos, es lo que de verdad sostiene todo el edificio de la inteligencia artificial. Son los cimientos. Entonces, para resumir, vamos a quedarnos con las ideas clave. La primera, hay que visualizar los datos, porque las estadísticas por sí solas nos pueden engañar. La segunda, el verdadero secreto está en ese 80% invisible en todo el trabajo de preparación. Tercero, es vital entender el tipo de dato que tenemos, si es nominal, ordinal o numérico, porque cada uno tiene sus reglas. Y por último, y quizás lo más importante, la limpieza no es opcional, es el cimiento. Sin una buena limpieza, todo el proyecto se viene abajo. Y con esto cerramos el análisis. La próxima vez que oigamos hablar de una inteligencia artificial revolucionaria, quizás la pregunta más importante no sea sobre su algoritmo, sino sobre los datos con los que se ha entrenado. ¿Cómo se prepararon? ¿Qué se tuvo que limpiar? ¿Qué posibles sesgos podrían esconder? Porque la respuesta, el verdadero secreto del éxito, casi siempre está ahí, en ese 80% invisible.